No naciste libre. Naciste en una estructura emocional rota. Fuiste modelado por dos ausencias. El padre que no estuvo, y la madre que se rompió tratando de estar. Tu materia se organizó en torno al trauma. Tus pensamientos, tus hábitos, tus afectos. Se moldearon por la necesidad de adaptarte para sobrevivir. Pero no eres solo carne herida. Eres conciencia. Eres función organizada capaz de verse a sí misma. Eres estructura que sufre, pero también que se reconstruye. La ausencia del padre te quitó dirección. El dolor de la madre te cargó de peso que no era tuyo. Pero tu conciencia no fue derrotada. Porque la conciencia funcional no es un regalo. Es una construcción. Se forma cuando te preguntas. Bienvenidos a este video y recuerda que jamás sanarás por completo si no te atreves a enfrentar la herida. No la que te hicieron otros, sino la que quedó abierta dentro de ti. Esa que se volvió silencio, vergüenza o armadura. Carl Gustav Jung advirtió: nada influye más en la vida de un hijo que la vida no vivida de sus padres. Y tenía razón. Porque para sanar, primero hay que mirar de frente dos realidades que la mayoría prefiere evitar. El abandono emocional o simbólico del padre, su distancia, su ausencia, su debilidad o su sombra. Y el dolor callado de la madre, esa tristeza profunda que no se dijo, pero que tú absorbiste desde niño como si fuera tuya. Y tú, que llevas años cargando con el dolor, la vergüenza, el silencio y la tristeza de tu madre, o el abandono de tu padre. Has dejado de vivir tu propia vida. Has heredado no sus bienes, sino sus vacíos. No sus sueños, sino sus renuncias. Y hasta que no mires eso a los ojos, seguirás viviendo con una herida que no es tuya, pero que te gobierna como si lo fuera. Te convertirás en su eco, su extensión y tu alma se apagará sin que tú te des cuenta. Los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Porque detrás de esa frase brutal, hay una verdad incómoda. El abandono duele tanto que la psique prefiere negarlo antes que sentirlo. Y el dolor heredado, se repite. Para sanar, debes comenzar por reconocer esas dos grietas fundamentales. El vacío que dejó un padre que no supo ser guía, presencia o estructura. El peso emocional de una madre que quizás vivió por otros, pero no por sí misma, y te legó esa renuncia como herencia. Sanar no es buscar culpables. Sanar es comprender el origen del eco que llevas por dentro. Y comenzar a dejar de vivir como reflejo de lo que ellos no pudieron ser. Es volver a ti. A tu centro. A tu destino, no al de ellos. El abandono no es solo físico. Es emocional, simbólico, existencial. Y Maquiavelo lo entendería, porque todo lo que no se confronta, se convierte en debilidad, y todo lo débil, se convierte en vulnerabilidad que otros usarán contra ti. Cuando uno de tus padres eligió una relación fugaz por encima de la familia, no solo se fue de la casa. También dejó una grieta en tu forma de confiar, de amar, de construir. El abandono deja una grieta. No siempre se nota, pero siempre se siente. Puede que uno de tus padres se haya ido. O peor aún, se quedó, pero emocionalmente ya no estaba ahí. Presente en cuerpo. Ausente en alma. ¿Y tú? Creciste tratando de entender por qué alguien preferiría una pasión momentánea, antes que el hogar que ayudó a construir. Tu madre se quebró. Y tú intentaste sostenerla. Aunque solo tenía 6, 10, 15 años. Te convertiste en el consuelo de quien debía consolarte. En el fuerte. Cuando ni siquiera sabías cómo ser tú mismo. Y ahí cometiste el error más común. Heredaste su dolor como si fuera tu responsabilidad. Te programaste para reparar algo que no rompiste. Y eso, te dejó sin espacio para construir tu propia identidad. En este video veremos por qué para sanar, debes mirar y entender el abandono de tu padre y el dolor de tu madre. El abandono físico o emocional y el dolor de la madre juntos, una influencia tan grande en tu vida que no puedes ignorar. Todo desde la mirada de Carl Gustav Jung y Nicolás Maquiavelo. Pero esto no es para buscar culpables. No es para odiar a tus padres, ni para quedarte atado al pasado. Es para que vuelvas a ti. Para que reconozcas dónde te perdiste. Y empieces a caminar de nuevo hacia donde sí puedes vivir con verdad,
con presencia, con poder. Porque no sanar duele. Pero vivir desconectado de ti, duele aún más. Así que no se trata de culpar. Se trata de despertar. De dejar de repetir. Y, por fin, empezar a elegir. Comencemos con el abandono del padre desde Jung y Maquiavelo, como reconocerlo y verlo para sanar. El abandono del padre, reconocer la ausencia que marcó tu alma. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Esto decía Carl Gustav Jung. Y Maquiavelo decía, un príncipe sin fuerza, aunque tenga virtud, será devorado por el mundo. ¿Qué es el abandono del padre? No siempre es físico. Puede haber estado en casa, pero no en tu vida emocional. Puede haber sido un hombre presente, pero sin palabra. Un padre autoritario que infundía miedo, o uno ausente que dejó un hueco. Desde Jung, el padre representa el arquetipo del logos. La ley, la dirección, la estructura, el límite. Su ausencia deja una herida profunda en la identidad. Y esa herida se vuelve sombra si no se reconoce. Maquiavelo comprendía algo que muchos tardan en aceptar. Un hombre sin padre interior fuerte es vulnerable al caos. El príncipe que no se enfrenta a la dureza de su realidad, será usado, traicionado o destruido. En términos de la psicología junguiana, si no has elaborado la figura de tu padre, buscarás su reflejo en tus vínculos, en la autoridad, en la necesidad de aprobación, o en la rebeldía ciega. Pero ¿cómo se manifiesta el abandono del padre en tu vida adulta? Puedes buscar validación externa constante. Miedo a tomar decisiones o necesidad excesiva de control. Te cuesta poner límites, o los impones desde la violencia emocional. Temes fallar, pero también temes triunfar. Confundes amor con obediencia. Pero ojo, todo esto son solo indicios, no reglas. Entonces, ¿cómo empezar a reconocerlo? Acepta tu historia sin justificarla ni idealizarla. No se trata de juzgar a tu padre real, sino de mirar cómo su ausencia formó tu estructura interna. Identifica sus efectos en ti. ¿Qué no desarrollaste por su ausencia? ¿Qué formas de vincularte repiten su vacío? Mira al padre interno que habita en ti. Esa voz que te exige, te critica o te abandona. No siempre eres tú. Muchas veces es el eco de un arquetipo no integrado. ¿Y cómo se sana? Sanar no es cambiar al padre real. Es construir dentro de ti un principio paterno fuerte, sabio y protector. Uno que te dé dirección sin castigo, estructura sin rigidez, valor sin miedo. Jung decía, el arquetipo del padre debe encarnarse en la conciencia para que el individuo se sostenga. Y Maquiavelo agregaría, sin fuerza interna, no hay libertad duradera. La herida del padre no se sana culpándolo. Se sana reconociendo su sombra en ti, y eligiendo convertirte en el adulto que él no supo ser. Porque el verdadero poder no es tener un padre perfecto. Es tener el coraje de convertirte tú en tu propio guía. Te abandonó. Sí, aunque haya estado ahí todos los días. Aunque haya pagado la comida, el colegio, las cuentas. Te abandonó porque nunca te vio. Porque no te preguntó cómo estabas, qué pensabas, qué sentías. Porque te corrigió más de lo que te abrazó. Porque su silencio gritaba más fuerte que su presencia. Y tú, pequeño, hiciste lo que todos los niños hacen. Te culpaste. Pensaste que algo en ti no era suficiente. Y desde ahí aprendiste a luchar por amor. A merecer afecto como si fuera un premio, no un derecho. Ese padre que no estuvo, ni siquiera emocionalmente, dejó algo peor que un vacío. Te obligó a construirte sin raíz. Te enseñó que el mundo era una batalla. Y que tú eras el soldado que debía callar, resistir, complacer. No molestes. No llores. Sé fuerte. Así convertiste tu herida en armadura. Pero esa coraza también te robó la ternura. El permiso para caer, para no saber, para no poder. Para ser humano. Y ahora, de adulto, te preguntas por qué te cuesta confiar. ¿Por qué el amor te da miedo? ¿Por qué dudas de ti incluso cuando haces todo bien? ¿Por qué necesitas demostrar tanto para sentir que vales? Porque el niño que fuiste aún busca a su padre en los ojos de otros. Pero nadie te va a dar eso. No como tú lo necesitabas. El hombre que hoy eres debe tomar esa ausencia y convertirla en presencia. No es justo. No lo merecías.
pero es tuyo. Y si lo miras de frente, sin rabia, sin drama, con verdad, entonces esa herida deja de sangrar y empieza a enseñar. El abandono no es tu identidad. Es el campo donde puedes plantar tu propia fuerza. Y ese padre, ese que nunca supo cómo estar, ya no puede lastimarte, porque tú has decidido estar contigo. Y esa es la nueva ley. Ahora llega Maquiavelo a enseñarte. Ahora te toca gobernarte. El padre que no estuvo, ya no importa. No porque no duela, sino porque seguir esperando algo de él te debilita. Y un hombre débil, decía Maquiavelo, es fácil de dominar, de destruir o de usar. El que no gobierna su historia, será gobernado por la historia de otro. Has vivido con el hueco de su ausencia, pero también has vivido con la excusa que eso te dio. No soy así porque quiero, soy así porque me faltó. Y eso puede ser cierto. Pero el mundo no premia a los que tienen razón. Premia a los que se levantan. Maquiavelo lo diría sin rodeos. Te hicieron daño. Lloraste. Te rompiste. Bien. Ahora usa eso. Haz de tu herida una estrategia. De tu ausencia, una ley interna. De tu falta de padre, una paternidad contigo mismo. Porque el poder no llega cuando el mundo te lo da, sino cuando tú decides que no vas a seguir esperando. Ser adulto no es tener todo resuelto. Es dejar de mendigar en la mesa emocional de quien no supo alimentarte. Es tomar el control. Es crear estructura interna. Es convertirte en el hombre o la mujer que te hubiera salvado de niño. El príncipe que sobrevive no es el más amado. Es el que se conoce, se ordena y se impone primero a sí mismo. No te definió su abandono. Te define lo que eliges hacer con ese hueco ahora. Y si haces silencio, ya no lo escucharás a él. Te escucharás a ti. Después de asumir, como te dijo Maquiavelo, que ya nadie va a venir a rescatarte, queda una única salida real: construir adentro lo que no hubo afuera. Y para eso, Jung nos da el mapa. Porque para Jung, el padre no es solo tu papá biológico. Es un arquetipo, una imagen universal del principio masculino interior. Es la voz que estructura tu mundo, que te da dirección, que impone orden sobre el caos interno. Y cuando no tuviste padre presente, ese arquetipo queda fragmentado. No tienes límites internos sanos. No sabes cuándo parar, cuándo avanzar, cuándo cuidarte, cuándo defenderte. ¿Cómo se construye el padre interno? Con conciencia. Primero aceptas que te faltó estructura. Sin dramatismo. Sin negarlo. Sin justificarlo. Con límites. Empiezas a decirte no donde antes te abandonabas. Te levantas aunque no tengas ganas. Te disciplinas no para castigarte, sino para protegerte. Con dirección. Te defines un camino propio, no el que tu padre quería. No el que tus heridas te empujaron. Uno elegido por tu yo más profundo. Con sabiduría y fuerza. El padre interno no es autoritario, es justo. No te maltrata, te sostiene. No te abandona, te guía. Entonces, ¿qué ocurre cuando el padre interno toma forma? Empiezas a sentirte menos perdido, menos necesitado, menos enojado con el mundo. Dejas de buscar aprobación. Dejas de repetir el vacío en tus relaciones. Te vuelves soberano de ti. Jung diría, te has convertido en el padre que tu alma necesitaba. Y Maquiavelo asentiría. Ahora sí puedes gobernar tu vida. No viniste al mundo a repetir la historia de tu padre, ni a cargar su ausencia como excusa. Viniste a reconocer su sombra y convertirla en luz propia. Y eso, aunque duele, te hace libre. Ahora sigue la segunda herida. El dolor de la madre, lo que quedó. Sanar la herida que heredaste sin darte cuenta. Jamás sanarás por completo si no la enfrentas. No a la externa, sino a la que habita en tu interior. Diría Jung. Después del abandono del padre, queda una grieta aún más silenciosa. La que te dejó el dolor de tu madre. No hablamos de la madre como persona, sino de su dolor, ese que tú cargaste sin entender. Porque cuando una madre sufre, en silencio, en sacrificio, en abandono, sus hijos no solo lo sienten, lo absorben, y lo convierten en destino. Fuiste niño o niña, y tuviste que ser fuerte por ella, callado por ella, maduro demasiado pronto. Cuidaste lo que ella no pudo sostener.
Y aprendiste a leer su tristeza como si fuera un deber. No la culpas. La amas. Pero por amarla, te perdiste. Jun advirtió. Nada influye más en la vida de un hijo que la vida no vivida de sus padres. Y Maquiavelo agregaría. Un alma cargada del dolor ajeno es débil para gobernarse a sí misma. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para mirar lo que heredaste sin pedirlo. Lo que cargas, y te impide vivir tu propia vida. Porque no puedes sanar si sigues arrastrando el llanto que no era tuyo. No puedes avanzar si llevas el silencio emocional de tu madre como si fuera tu condena. Y no puedes amar si aún estás tratando de salvarla internamente. Sanar el dolor de tu madre no es cambiarla. Es dejar de ser el contenedor de su sombra. Es devolverle su historia, con respeto, pero con verdad. Ahora empieza la segunda batalla. La más íntima. La más invisible. Y también la más transformadora. Porque el día que dejas de vivir por el dolor de tu madre, empiezas a vivir por ti. Para sanar. No basta con dejar atrás el pasado. Tienes que entenderlo. Y lo primero que debes mirar con ojos nuevos, es la tristeza de tu madre. No la que mostraba con lágrimas, sino la que escondía en su rutina, en su resignación, en su cuerpo cansado. Esa tristeza silenciosa, que fue creciendo cada vez que renunció a sí misma, para que otros estuvieran bien. Cuando una mujer renuncia a su vida, no lo hace una vez, lo hace todos los días. Y esa acumulación de sacrificios invisibles, es una forma lenta de desaparecer. Jun lo advirtió con brutal claridad. Nada influye más en la vida de un hijo que la vida no vivida de sus padres. Si tu madre fue abandonada por un hombre que prefirió un deseo momentáneo a una familia, si se quedó atrapada en una relación vacía, si tuvo que fingir fortaleza porque no podía quebrarse, entonces tú creciste al lado de una herida abierta. Y sin darte cuenta, hiciste de su dolor tu identidad. Maquiavelo no hablaba de emociones, pero entendía el alma humana como un campo de batalla. Quien no domina su historia, será dominado por ella. La debilidad que no se reconoce, será utilizada en tu contra. Si heredaste la tristeza de tu madre, la rabia de tu padre, la frustración de una generación que no supo hablar de lo que dolía, no estás viviendo tu vida. Estás arrastrando una herencia no elegida. Una deuda emocional que nadie te pidió pagar, pero tú asumiste como tuya. Y no, esto no es para buscar culpables. No es un juicio hacia tu madre, ni hacia tu padre. Ellos también vivieron atrapados en historias que no entendieron. También fueron niños que crecieron sin respuestas. Pero tú sí puedes ver. Y lo que se ve, puede transformarse. Por eso estás aquí. Porque en algún lugar de ti, algo quiere dejar de cargar con lo que no es suyo. Quiere volver. No al pasado. A ti. No hay despertar sin dolor. No hay sanación sin sombra. Y no hay verdad más difícil que esta. Una parte de ti se formó no por lo que viviste, sino por lo que tuviste que callar, por lo que sentiste sin entender, por lo que heredaste sin poder nombrar. Jun lo dijo con claridad brutal. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Esa tristeza que sentías en casa, ese silencio, esa desconexión, no eran tuyos, pero los hiciste tuyos. Y al no poder nombrarlos, los actuaste, los repetiste, o te encerraste con ellos. Jun también dijo que la sombra no es el mal, es todo lo que fuimos obligados a ocultar, para ser amados, para pertenecer, para sobrevivir. Y solo cuando te atreves a mirarla sin miedo, cuando ya no huyes de lo que llevas dentro, ahí comienza la verdadera libertad. Abrazar la sombra no es justificar el pasado, es dejar de vivir encadenado a él. Es decir, esto también soy yo. Esto también fue parte de mí. Y ya no voy a rechazarme más. Jun también dijo que la sombra no es el mal, es todo lo que fuimos obligados a ocultar, para ser amados, para pertenecer, para sobrevivir. Y solo cuando te atreves a mirarla sin miedo, cuando ya no huyes de lo que llevas dentro, ahí comienza la verdadera libertad. Abrazar la sombra no es justificar el pasado, es dejar de vivir encadenado a él. Es decir, esto también soy yo. Esto también fue parte de mí. Y ya no voy a rechazarme más. No sanarás por completo, hasta que no mires esa tristeza antigua a los ojos,
y le digas: gracias por protegerme, pero ya no necesito esconderme. Hoy, elijo vivir como quien se perdonó por cargar tanto y decidió soltar. Ahí comienza tu vida. Ahí recuperas tu poder. Y ahí, sin rencor, empiezas a volver a ti. Hay una herida que muchas veces no puedes ver, porque no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, y es la herida materna. No siempre fue abuso, gritos o abandono físico. A veces fue más sutil, más insidiosa. Fue la tristeza que no se hablaba, la frustración que ella tragaba en silencio, la sensación de que tú eras demasiado, o no eras suficiente. Fue crecer al lado de una madre rota, que nunca tuvo tiempo de mirarte de verdad, porque ella misma estaba buscando dónde sostenerse. ¿Cómo sanar? Si creciste tratando de salvar a quien se suponía debía salvarte, ¿cómo confiar en el amor? Si el primer amor te enseñó que para merecer cuidado, ¿tenías que sacrificarte? La herida materna no tratada se convierte en tu voz interna. Es la que te dice que incomodas, que eres demasiado emocional, que necesitas ser fuerte, incluso cuando te estás rompiendo. Es la voz que te hace sabotear el amor, la paz, la plenitud, porque sientes que no las mereces, o que, si llegan, se irán. Y hasta que no veas esa herida, seguirás buscando mal o evitando a tus parejas. Y validación donde solo deberías poner límites. Esta reflexión no es para culpar, es para entender. Y una vez entiendes, puedes elegir. Porque no naciste para cargar con el dolor no resuelto de tu madre. Tú tienes tu propia historia, tu propia alma, y tu derecho de vivir sin culpa lo que ella nunca pudo vivir. No sanarás por completo, hasta que no devuelvas esa carga con amor, y empieces, por fin, a vivir desde ti. Carl Gustav Jung describió el arquetipo de la madre como una imagen universal, una fuerza psíquica profunda que no solo representa a la madre biológica, sino también la experiencia emocional que tenemos del cuidado, el alimento emocional, la protección, el origen y el sentido de pertenencia. Es una figura que se instala en el inconsciente desde los primeros años de vida, mucho antes de que puedas poner palabras a lo que sientes. ¿Qué pasa cuando ese arquetipo está herido o distorsionado? Cuando una madre no está emocionalmente disponible, ya sea por depresión, abandono, frustración no expresada o por haber sido ella misma una niña herida, el arquetipo se convierte en sombra. Y ahí empieza el conflicto. En lugar de ser fuente de contención, se convierte en vacío. En lugar de generar seguridad, se vuelve inestabilidad. En lugar de inspirar confianza en el mundo, transmite miedo, silencio o vergüenza. El niño no puede procesar eso racionalmente. Entonces su inconsciente llena los huecos con culpa. Algo está mal en mí. Si mamá no me ama, debe ser porque no soy suficiente. Esa narrativa no se va con los años. Se convierte en estructura de personalidad. Y es por eso que, aunque seas adulto, exitoso o fuerte, aún puedes sentir que hay una herida abierta que no sabes de dónde viene. La madre interior herida y la sombra. Jung enseñó que todo lo no resuelto se convierte en sombra. Y cuando el arquetipo materno está dañado, crece dentro de ti una madre interior herida que se autocrítica sin piedad. No se permite el descanso, el placer o la ternura. Vive buscando validación afuera. Cuida a todos, menos a sí misma. En el fondo, es una parte de ti que repite la historia de tu madre sin notarlo. Porque cuando una madre no puede cuidarse, sus hijos aprenden a sobrevivir cuidando el dolor de ella, y olvidando el suyo. Sanar la herida materna no es culpar a tu madre. Es comprender que tú heredaste no solo su genética, sino también su tristeza, su silencio, su historia no vivida. Y que para liberarte, debes hacer consciente esa sombra. Debes devolver esa carga con amor, mirarla con compasión y decirte: esto no era mío. Esto fue el dolor de ella. Y yo elijo vivir distinto. El arquetipo de la madre es una imagen profunda que moldea tu capacidad de vincularte contigo, con el mundo y con los demás. Si fue herido, su sombra vive dentro de ti como autoexigencia, vacío o desconexión. Sanar esa herida no es romper con tu madre, sino interrumpir un ciclo y volver a ti. En la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la Gran Madre es un arquetipo universal, una imagen psíquica ancestral que representa la totalidad de lo femenino primigenio, la madre de todos los seres, la matriz de la vida,
la dadora y sostenedora del alma. Pero esta imagen no es solo luminosa o amorosa. Y aquí viene la paradoja. Ella da vida, pero también puede destruirla. Este arquetipo contiene dos polos opuestos dentro de sí. El primero, el aspecto nutritivo. Es la madre amorosa, protectora, dadora de vida. Aporta contención, ternura, guía intuitiva. Es símbolo de fecundidad, seguridad emocional, raíz. Representa la tierra fértil, el origen, el hogar interno. El segundo, el aspecto devorador o destructivo. Es la madre asfixiante, posesiva, que impide la individuación, el crecimiento del yo. También puede ser fría, indiferente, emocionalmente ausente. Representa el abismo, la confusión, la pérdida del yo. Puede transformarse en una fuerza que consume en lugar de nutrir. ¿Pero por qué es tan importante esta paradoja? Porque muchas personas solo conciben a la madre como fuente de amor, y no se atreven a aceptar que también pudo haber sido fuente de dolor, control, exigencia o abandono emocional. Esta represión de la sombra materna impide sanar, porque niegas una parte real de tu experiencia interna. Y como decía Jung, lo que no se hace consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Puedes idealizar a tu madre, pero tener relaciones donde sientes que te controlan, te anulan o te abandonan emocionalmente. Puedes sentirte culpable por tener rabia hacia ella, porque el arquetipo te dice que una buena madre ama siempre, aunque tú hayas sentido algo muy diferente. Y esa contradicción te parte por dentro. Entonces, ¿por qué hay que entender esto de la madre para sanar? ¿Cómo se trabaja esta paradoja? 1. Aceptar la ambivalencia. Reconocer que tu madre pudo ser amorosa y herirte al mismo tiempo. Que no necesitas odiarla para ver su sombra, ni idealizarla para justificar tu dolor. 2. Integrar el arquetipo dentro de ti. Cuando comprendes a la Gran Madre como una imagen interna, puedes comenzar a transformar esa voz devoradora en una presencia compasiva y autónoma. 3. Individuación. El proceso junguiano de sanar implica separarte simbólicamente de la madre. No para rechazarla, sino para ser tú, sin ser su reflejo o su sombra. La Gran Madre es vida, y también caos. Es el origen de todo. Pero si no te separas de ella, nunca sabrás quién eres. Muchas personas se embarcan en un camino de sanación esperando que un día su madre cambie. Que les reconozca, les ame diferente, les diga lo que no dijo. Pero la verdad es más profunda, y más dura. Sanar no es cambiar a tu madre. Sanar es cambiar lo que tu madre dejó dentro de ti. Tu madre real fue una figura concreta, con sus aciertos, sus límites, su historia, sus dolores no resueltos. Pero lo que más te marcó no fueron solo sus actos, sino lo que tu alma entendió de esos actos. Y eso se convirtió en tu madre interna. Una estructura emocional, una voz, una presencia psíquica dentro de ti. ¿Cómo se ve una madre interna herida? Te exige perfección sin descanso. Te hace sentir culpable si te eliges. Sabotea el amor que llega. Se esconde en la autocrítica, la inseguridad, la vergüenza. Te hace repetir vínculos en los que debes esforzarte para ser amado. Y todo eso no es tu madre real. Es la forma en que su sombra vive en ti. Entonces, ¿qué es sanar? Sanar es mirar dentro y encontrarte con esa madre interna herida. Reconocerla, comprender de dónde viene. Y comenzar a transformarla. No con rabia, sino con compasión. No para vengarte del pasado, sino para dejar de vivir desde él. Sanar es tomar esa voz que un día te hizo sentir pequeño. Y decirle, ya no necesito que me cuides desde el miedo. Ahora, yo puedo ser mi propia madre. Y esta vez, voy a nutrirme de verdad. No esperes que el pasado te pida perdón. Tú puedes hacerlo por ti. Porque no naciste para quedarte atrapado en una historia que no escribiste. Naciste para honrarla, y luego, trascenderla. Entonces analiza la profundidad y comprende. No viniste a salvar a tu madre. Aunque de niño lo intentaste con el alma. No viniste a absorber su tristeza, ni a cargar su vacío, ni a llenar el hueco que el mundo le dejó. Pero cuando no conociste otra forma de amor, aprendiste que amar era cargar, que cuidar era callarte, que ser bueno era desaparecerte. Y así nació tu madre interna. Una figura rota,
fragmentada, exigente, a veces ausente, a veces sofocante. Una voz dentro de ti que te sigue diciendo, no es suficiente, haz más, no me falles. Jung lo llamó el arquetipo de la madre. No es tu madre biológica. No es tu madre real. Es la imagen, unos pensamientos que se formaron en ti por cómo la viviste, por lo que faltó, por lo que dolió, por lo que cayó. Y sanar ese arquetipo no significa cambiarla a ella, ni obligarla a entender, ni esperar que repare lo que ya no puede. Sanar el arquetipo de la madre es un acto de madurez espiritual. Es despedirte del niño que la idealizaba, abrazar al adulto que la comprende, y construir una madre interna que te nutra sin destruirte. Maquiavelo lo diría sin rodeos. Mientras sigas gobernado por la herida emocional de tu madre, serás un súbdito. Solo cuando transformes ese dolor en estructura interna, te vuelves soberano. Y eso significa poner límites. Decidir cuando el sacrificio deja de ser amor y se convierte en autoabandono. Darte lo que ella no supo darte, contención, validación, ternura real, sin deuda. Porque al final, tú también mereces una madre que no esté rota. Y si no estuvo afuera, toca construirla adentro. Con compasión, con conciencia, y con una voluntad inquebrantable de vivir tu propia vida. No para culparla, no para rechazarla, sino para liberarte. Y que al fin, el amor no duela. No naciste libre. Naciste en una estructura emocional rota. Fuiste modelado por dos ausencias. El padre que no estuvo, y la madre que se rompió tratando de estar. Tu materia se organizó en torno al trauma. Tus pensamientos, tus hábitos, tus afectos. Se moldearon por la necesidad de adaptarte para sobrevivir. Pero no eres solo carne herida. Eres conciencia. Eres función organizada capaz de verse a sí misma. Eres estructura que sufre, pero también que se reconstruye. La ausencia del padre te quitó dirección. El dolor de la madre te cargó de peso que no era tuyo. Pero el hecho de que lo puedas ver, de que lo nombres, de que lo sientas, prueba que la conciencia no fue derrotada. Porque la conciencia funcional no es un regalo. Es una construcción. Se forma cuando te preguntas, ¿quién soy si ya no cargo con lo que me rompió? La materia que sufre puede fragmentarse. Pero la materia que despierta, se convierte en voluntad. Y esa voluntad, esa chispa interna que te impulsa a no repetir, es lo más cercano a la libertad que puede tener un ser humano. No puedes volver atrás. No puedes cambiar el padre que no vino, ni borrar las lágrimas de tu madre. Pero sí puedes transformar lo que te dejaron. Y cuando conviertes abandono en dirección, cuando conviertes dolor en conciencia, entonces ya no eres solo hijo del trauma. Eres arquitecto de ti mismo. Eres soberano de tu estructura interna. Eres materia. Pero materia despierta.